En nuestra conversación anterior habíamos glosado las elecciones del 6 de diciembre del 98, en las cuales resultó elegido Hugo Chávez frente a Salas. Unos días antes de esas elecciones se habían celebrado las elecciones a gobernadores y las elecciones parlamentarias. Sí. Con lo cual, el mes de diciembre fue un mes del 98, fue un mes de acomodarse a la nueva situación y de prepararse para la constitución de las cámaras y para la toma de posesión del presidente, que tuvo lugar en el mes de febrero. Franceschi, que había sido el jefe de campaña del movimiento Proyecto Venezuela, ¿qué hicisteis en diciembre, después de haber perdido las elecciones frente a Chávez? ¿Cómo se recibió eso y cómo se preparó, digamos, cómo fue el 31 de diciembre del 98 y el 1 de enero del 99? Hace 20 años ahora. 20 años, se dice fácil. Mira, es bueno precisar que, porque es importante para la primera etapa del 99, cómo había quedado ese escenario de la vieja clase política que había sido rebasada por estos dos fenómenos emergentes, Chávez y Salas Romer. Ninguno de los dos bajo disciplina de la clase política que había gobernado Venezuela del 58 al 98, Caldera incluido. Bueno, y es que entonces esas elecciones son propiciadas, esa separación de las elecciones, por el establecimiento político de Acción Democrática y COPEI, con otros aliados, que entonces para evitar ser excluidos de la batalla presidencial, pero ya teniendo asideros en las gobernaciones y en las cuotas parlamentarias, pesar entonces en la elección presidencial era un poco también contra Chávez y contra Salas Romer esta medida. Se realizan esas elecciones a mediados de noviembre del 98. Salas sí me comunicó esa vez: esto es mortífero para nosotros, porque va a poner en evidencia no la corriente nacional que habíamos construido, sino que nos devuelven a las clientelas y sus trifulcas regionales, etc. De hecho, teníamos que presentar candidaturas que entonces ya no era la presidencial, sino candidaturas regionales de diputados, de clientelas regionales, de jefaturas de gobernaciones. Nos lanzaron a un terrorífico tema de cuál fuerza tienes en las localidades, en los estados, y cuál es el liderazgo que ofreces al Parlamento y al Senado, diputados y senadores. En esa época habían dos cámaras, que vas a ofrecerle a tu electorado para que voten en estas elecciones donde Salas Romer no esté en juego ni Chávez esté en juego. Bueno, eso da una proporción que más o menos creo recordar lo siguiente. El partido de Chávez, Movimiento Quinta República, saca un 18%. Creo que, no sé, 1 o 2 gobernaciones por allí y una cuota parlamentaria equivalente, porque allá el sistema de la proporcionalidad es bastante, digamos, cercano a los números reales que puede producir cada quien. El Proyecto Venezuela recoge un 10-11% y Social Cristiano recoge 12%, el propio partido de Caldera recoge, no sé, 6-8%, 10%, no, 6%, Acción Democrática te deja ya 18-20%. En total, entonces, hay una situación de minusvalía de la candidatura de Irene Sáez, que entra en crisis completamente, de Acción Democrática, que decide mantener una candidatura presidencial propia del viejo caudillo alfarucero, que va a morir con las botas puestas, con 4, 6%, 5% de los votos, porque lo desaloja la polarización extrema de Chávez y Salas Romer en las presidenciales a las 3 semanas siguientes. Y entonces tenemos una Irene devaluada, un partido como Acción Democrática expulsado del debate prácticamente, pero debilitada la opción Salas Romer, que hubiera podido, de haberse llevado a la operación de juntar todos sin rivalidades previas, todos el polo democrático, podíamos entonces haber quizá ganado, pero eso
ese error de mezquindad política de los otros grupos de la élite caraqueña tradicional, de la élite de los partidos políticos, lleva a que prefieren que Chávez pueda ganar antes de que Salas Romer capitanee a toda la oposición al chavismo. Eso queda como balance todavía pendiente. Y gana Chávez esas elecciones con las cifras que ya dijiste, de grueso 56-40. Hay quien diga que Indra también metió su manita allí milagrosa, ¿no?, en esa distribución final. Por lo menos así lo creía Salas Romer. A mí me toca ir al Consejo Nacional Electoral a las 5 de la tarde, que me dice Sala, me pide que vaya al Consejo Nacional Electoral, y allí el representante nuestro, que era Douglas Dager, me dice, esto está perdido. O sea, de verdad hay una importante y masiva votación por Chávez que hace inevitable. Caramba, no era lo que pensaba Salas todavía, que creía que habían votado mayoritariamente, y se hablaba entonces de rumores de golpe a esa hora. Yo inconscientemente soy uno de los que, no inconscientemente, soy un factor de que se disipe esa conseja del golpe probable, porque a mí me toca declarar a los periodistas, nosotros reconoceremos con absoluta seguridad al que resulte presidente. Aspiramos nosotros ser los ganadores, pero si ocurriera que no es así, también lo admitiría. O sea, es una confesión temprana de que haríamos, seríamos leales a los resultados, ¿no?, del sistema. El mismo día 6. El mismo día 6 a las 5, 6:30 de la tarde. Bueno, ocurre entonces que yo entro allí a una sala donde estaban los directivos, en el segundo piso del CNE, y me consigo un jolgorio de unas 100, 150 personas, donde yo no conocía a nadie. Era raro, yo conocía a todos los factores políticos, ¿no? Sí distinguí una sola persona. Esta es interesante, esta anécdota. Una sola persona que viene a mi encuentro, además de los 2 o 3 directivos, señor Caleca, la doctora Comblix, etcétera, y hay un político que se me acerca, Teodoro Pekov, y me dice, no se te va a ocurrir una velascada. Yo no entendía, a ver, no te entiendo, Teodoro. Una velascada, chico, lo que hizo Velázquez, de desconocer el triunfo de Caldera. Este hombre ganó. O sea, ya era abogado de Chávez en el acto mismo y contra una persona que, como yo, representaba los intereses del candidato perdedor, comillas, pero él se quería asegurar de que no se me ocurriera, digamos, alterar ese desideratum, pues de que ya estaba listo la presidencia de Chávez. 2 o 3 horas antes de informárselo al país. Bien, me tocó ser el portador entonces de esa noticia. Salas Romer, mira, ya está liquidado esto. Y yo recuerdo que vino una senadora, una ex candidata presidencial colombiana, se me olvida el nombre en este momento, basta que me quiera acordar ella, que fue la que va y habla con Salas detenidamente y le dice que para adelante, que resignaciones, etc. Todas esas cosas que se le dicen casi como a quien se le muere alguien o a quien pierde una elección de esa naturaleza, me imagino que es muy difícil. Y finalmente Salas sale al público, a las cámaras, y acepta la derrota, ¿no? Pero para mí que no la asimiló plenamente, porque él está convencido que había una altísima probabilidad de ganar. Él se va al sur, ¿cómo se llama esto? A Cabanallén, una zona de allá de la Gran Sabana, una belleza natural por allá, donde Caldera tenía una casa, o hay una casa presidencial, algo así por el estilo, y se va allá a pasar unos días de descanso. Era amigo de Caldera y lo quería mucho Caldera. Bueno, cuando él regresa a finales de diciembre, el 1 de enero me llama y me dice que quiere hablar conmigo en su casa. Voy y lo visito, y entonces hay una conversación que para mí es clave para lo que es mi futuro político personal, que es que me dice que él me ofrece la jefatura del partido, que él se va a retirar un poco, que él aspira entonces que yo dirija Proyecto Venezuela. Y entonces aquí viene una interesante reflexión sobre qué partido era ese, ¿no?
porque yo le había ayudado a construir un partido que era monárquico, autoritario, qué sé yo, un partido que para nada era un partido democrático, no, era un aparato electoral eficiente para ganar, no era un concurso de voluntades que se unen con una... Está bien, había unidad ideológica, unidad teórica y política, pero no había una unidad metodológica donde se practique la democracia interna y las mayorías, y nada de eso. Bueno, y él me dice dirigir ese partido sabiendo yo que es manu militar y que él toma todas las decisiones, sabiendo yo que sería, bueno, un títere elegante, pero un títere, yo no quería ese puesto. Y le digo, doctor Salas, yo no quiero ser dirigente de su partido, ¿entiende? Yo que lo ayudé a construir, yo me temo que no entraríamos en colisión inmediatamente. Y le rechazo el ofrecimiento. Entonces, ¿pero qué quieres tú? Yo quiero la presidencia de la Cámara de Diputados, Salas, le digo yo, porque yo puedo lograr una coalición de fuerzas en esa presidencia de diputados y... porque este loco Chávez va a acabar con la institución parlamentaria y yo propongo, con un mínimo de experiencia o de astucia que yo pueda tener, ser un factor de contención de ese fenómeno. Me dice, no, porque la presidencia la va a ejercer el doctor Sucre, Jorge Sucre. Era un antiguo asistente de Caldera, un hombre honorable de Caracas, descendiente, por cierto, del gran mariscal de Ayacucho, o de la familia Sucre, pues allá. Y recuerdo haberle dicho a Sala, mira, Sala, Jorge Sucre debe ser mejor persona que yo. Eso es un caballero, un tipo honorable. Le digo, tiene hasta cara de moneda, le digo, un tipo de eso, amonedable. Pero no es la persona que pueda lidiar con este puño de locos de los partidos políticos. Yo tengo experiencia, Sala. Yo no he estado en el Congreso, más allá de una experiencia limitada cuando era diputado en los años 70, pero lidiar con estos bicharracos yo puedo. Dice, no, es Jorge Sucre. Como ves, democráticamente él resolvió que yo no podía hacer. Bueno, está bien, Sala, yo no voy a discutir. Porque algo que me distingue de cualquier otra persona es que yo soy consciente de qué es lo mío y qué es lo que no es mío. Los votos eran de él, los que me eligen a mí diputado. Porque ese sistema de venezolano es que la figura central presidencial arrastra el resto. Y además me hizo elegir, me iba a proponer por 3 estados, yo le dije que me propusiera por 2, que era suficiente, que si no quedaba en ninguno de esos 2 estados, que eran estados altamente poblados, densamente poblados, bueno, ¿qué iba yo a hacer en el Congreso? A representar qué otra alternativa. Entonces fui por Lara y por Anzoátegui. Y salí en los 2 estados, diputado encabezando las listas, ¿no? Y entonces uno, una vez que está en el Congreso, decía a qué estado representa. Bueno, fueron 21 diputados electos por Proyecto Venezuela y entonces le digo, bueno, entonces dame ¿cómo se llama? La jefatura de fracción parlamentaria. Y me dice que como no, había la dificultad que había otro aspirante, no hubo problema, yo hablé con él, el amigo Douglas Dager, y entonces... Douglas Dager, ¿no? Douglas Dager, sí. Él venía de Copey. ¿Sí? Dijo, mira, Douglas, esto es una situación nueva, aquí van a salir todas las viejas historias, no te conviene ser el centro de polémica, yo soy inatacable digamos, soy una figura que no tengo nada que ver con la clase política anterior y entonces puedo ejercer esta representación nuestra como portavoz de una propuesta contra estos tipos de Chávez, que va a ser sencillamente muy exigente. Aceptó y entonces pasé yo a ser el jefe de la fracción parlamentaria. Hasta que mes y medio más tarde renuncio y ya te explicaré por qué. Pero antes debo decirte que estamos en el mes entonces de enero, 23 días del mes de enero antes del 23, donde se constituye la Junta Directiva. Y donde tomáis posesión como diputados. Sí. El 23 de enero. Unas horas antes tomas posesión y entonces eliges un presidente, diputado y vicepresidente, etc. En esos 23 días, varios voceros de distintos partidos me proponen que yo asuma la candidatura a la presidencia de diputados. Incluso desde diciembre hay factores del calderismo, sobre todo,
y ligados a factores religiosos, incluso que me proponen que sea ese factor de resistencia, porque conocían mis características, al plan hegemonista de los chavistas. Y les digo, mire, eso depende siempre de Salas Rommel, depende de Salas Rommel, ya veremos. Cuando ocurre que se hace inviable de que yo sea presidente, el chavismo presenta una propuesta negociadora. Se la presentan a Sala por mi intermedio y por intermedio de los socialcristianos, que consiste en lo siguiente. Es tradición en el sistema del punto fijismo, de la Cuarta República, la llamada Cuarta República por Chávez, que el partido que gana las elecciones, la presidencia, debe ser también el partido que tenga la presidencia del Senado y del Congreso, por la elemental razón de la ley de sucesión, porque si muere o se queda el presidente fuera, asciende el presidente de la Cámara. Y entonces eso siempre se respetó. O sea, alguna vez creo que Copey le hizo trampa a D o a D a Copey, no sé cómo, no recuerdo ahorita. Pero entonces los chavistas pedían ese privilegio y Salas Rommel está dispuesto sencillamente a aceptar algo así como ya ganándoselos para los trámites propios del Estado tal como venía funcionando. Y entonces los chavistas dicen que ellos tienen 20 votos nada más, tienen el 20% de los votos, necesitan una coalición con los socialcristianos y con Proyecto Venezuela para lograr eso, porque no querían un pacto con Acción Democrática. O sea, los chavistas en ese momento como diputados tenían uno menos que vosotros. No, los chavistas tenían 18 o 20, tenían 10, 12 más que nosotros. Más que Proyecto Venezuela. Lo que sí había era que Copey tenía uno más que nosotros. Copey tenía uno más. Vale. Cuando Salas sacaba sus cuentas, no sabía que en el caso de una negociación, ese uno de Copey por arriba le daba una primacía para aspirar a ser cabeza de lista, que es exactamente porque el chavismo dice, no es que dice no querer, sino que le toca ceder la presidencia de diputados, puesto que ellos van a presidir el Senado, y entonces le dejan al resto de los coaligados, a saber, la Convergencia de Caldera, que tiene 6-7, Proyecto Venezuela, que tenía 20, y Copey 21, le deja entonces la presidencia de diputados. Incluso presidencia y vicepresidencia y secretaría, o sea, se borraban un poco en la Cámara de Diputados para facilitar el acuerdo. Les interesaba era la figura de segundo a bordo en el régimen, que era la presidencia para el coronel Dávila, presidente del Senado. Te cuento esto minuciosamente porque esto va a ser clave para entender un buen trecho de la política que sigue en Venezuela. Salas quiere a su Jorge Sucre, al amigo Jorge Sucre, y Donald Ramírez, que era el secretario general de Copey, le dice que de ninguna manera, que eso le toca es a los socialcristianos. Porque tienen un diputado más. Tienen un diputado más. Le dice, no, que no, y que no, y que no. Y entonces a lo que accede Donald Ramírez está bien que el candidato se escoja entre los dos. Yo no tengo ni arte ni parte en la escogencia, como habrás visto. Yo solamente soy emisario. Bueno, entonces el señor Donald Ramírez, después de haber intentado con 7, 8 nombres, me llama el 22 en la noche, 22 de enero, o sea, el día siguiente de la elección, y me dice... El día anterior. El día anterior, en la noche anterior, me dice, Alberto, no hay... Bueno, si a Sala no le gusta ninguno, ¿qué vamos a hacer? El único que me queda, me dice él, como propuesta, es un jovencito allí que electo en la cuota mía del Zulia. La cuota del secretario general es que el propio secretario general escoge quién va. En una masa de 30, 40 diputados, él escogía 7, 8, 10. En la cuota de 20, creo que le tenía 2 o 3. Y uno de ellos era Enrique Capriles. Enrique Capriles, de quien se dice su padre pagó 100 millones de bolívares, algo así como, no sé, 100, 200 mil dólares, por esa diputación al señor Donald Ramírez, secretario general de Copey. Que tenía 24 años entonces. Exacto. Y entonces yo llamo a Sala, le digo que hay esta oferta de Donald, que joven, yo no lo conocía,
y me dice que quién es, Capriles. ¿Capriles cuál? Capriles Radonsky. Y le digo, le había dicho yo a Donald, ese le va a gustar Sala porque es godo. O sea, es de la cremita de Caracas, ¿no? Y efectivamente, yo voy a hablar con la madre por la mañana, me dijo. Por la mañana del 23. Del 23, y habló con la madre, y hicieron un pacto entre oligarcas. ¿Y por qué con la madre? Porque Porque él la conocía, era una matrona. Porque la madre ya ha aparecido más veces en estas... ¿Sí? No, digo... No, esa noche apareció que él conocía a la madre y iba a hablar con ella. O sea, no es que el papá era un connotado financista de la electricidad de Caracas, etc. El Capriles, uno de los Capriles, una familia con 3, 4 segmentos, no sé cuál es mejor o peor de todos los segmentos. En todo caso, hay Capriles honorables y Capriles pillos y Capriles guisadores que se han hecho riquísimos con Chávez y Capriles en la clase política tratando de armar cosas que uno sigue sin entender qué es lo que quiere Capriles, además de querer ser presidente. Es chiquito que le habrán metido en la cabeza eso. Pero esa noche entonces, en la mañana, del 23, se pacta en la casa de Capriles, me imagino que recién levantado, estrujándose los ojos, se entera de que va a ser el tercer hombre del régimen venezolano. Nos toca elegirlo entonces a las 10, 11 de la mañana, para sorpresa y, ¿cómo se llama?, y chanzas del amigo Henry Ramos Ayub, de Acción Democrática, que me dice, me hubiera dicho eso, te pongo un hijo mío, chico, que son más pilas que ese muchacho. Y cuando logré que Julio Castillo, un amigo de muchos años de Valencia, que había hecho elegir candidato por Carabobo, llegara, ¿cómo se llama?, a vicepresidente de la Cámara de Diputados, me dice Henry Ramos, y veo que le elegiste un curador. Un curador. Un curador. Y efectivamente Julio le enseñó a que cómo dar la palabra, qué sé yo, o sea, lo elemental. Y tenemos entonces el despegue de Capriles como gran dirigente nacional. Que seguramente él no se esperaba. Pero para nada. Claro. Todo eso es fabricado por su nacimiento, ¿entiendes? Y por la fortuna de su familia. Resultado, ahí empieza la malparida Cámara de Diputados presidida por Capriles, que arrinconada por Chávez acepta todas las reglas de Chávez para una convocatoria y una constituyente que va a disolver esa Cámara de Diputados. Vamos a ver, el 2 de febrero, esto es el 23 de enero, el 2 de febrero es la famosa toma de posesión de Chávez, que jura por la Constitución moribunda. Por la moribunda. Sí. Yo estoy ahí en la foto, en primera fila, como jefe de fracción, y pasó un personaje que a lo mejor tú conoces, señor Fidel Castro Ruz. Sí. Pasa frente a mí y se detiene, porque Chávez le había hecho indicaciones de que yo era, digamos, alguien o aliable o de temer. Algo le dijo porque se para el tipo a echarme un discurso contra los yanquis, para variar, Fidel, ¿no? A ti, ¿no? Sí. Entonces, bien, yo educadamente pues paso. Ahora, al salir de ese acto, los micrófonos me los ponen todos, digo, acaba de producirse un acto de sometimiento. Chávez le ha puesto una bota militar en el pescuezo al Congreso de la República. De manera que a mí nadie puede quitarme lo bailado, desde el primer minuto del gobierno de Chávez yo fui un opositor hasta el día de hoy, en que habiendo dejado un sucesor a este mequetrefe Maduro hace 6 años, yo sencillamente, todo el régimen, yo fui un opositor, pero implacable contra toda esta porquería de régimen del chavismo. Desde el primer momento. Desde el primer minuto. Sí. Ese pedigrí no lo tienen mucho, te digo. No. Sí. No lo tienen mucho. Claro, Bueno, ahora, al mes y medio de estar allí en ese congreso, Salas me pide que baje el tono. Que baje el tono. Pero, ¿qué me quieren decir? Porque él estaba en Nueva York, se había ido a Estados Unidos, y su hijo y Jorge Sucre estaban allí, y me piden entonces que, papá quiere, me dice el hijo que es gobernador, papá quiere que te avengas a reconsiderar. Que bajes el tono de tus intervenciones en el Parlamento. De mis discursos incendiarios contra el gobierno. Eso tú desde el principio empezaste con... Así es. ¿Y por qué te piden que bajes el tono? ¿Qué había detrás? Porque habían elecciones a gobernadores, relegitimación de poderes, habían, digamos, cuotas del clientelismo nacional y regional de Valencia, habían las relaciones de un hijo del señor Sala
presidiendo un estado clave del país que requiere de buenas relaciones con el gobierno nacional. O sea, ahí había mucho más que el discurso mío, o discurso, ¿cómo se llama?, altivo o no altivo. Yo lo entiendo de que es que se me está vendiendo el alma, ¿entiendes? Y yo no lo acepté. Yo le dije, vamos a hacer algo, no solo no voy a renunciar a seguir hablando como he hablado, sino que me marcho de la Cámara de Diputados y del partido y de todo. Y en la diputación, que es de ustedes, porque ustedes, tu padre, le digo yo al hijo, puso los votos para que yo fuera diputado por 2 estados, yo no voy a pelear eso. Sencillamente, yo me voy de candidato a la constituyente, por iniciativa propia. Chávez había tomado posesión el 2 de febrero Sí. y solo 15 días después se convoca ya el referéndum para crear una Asamblea Nacional Constituyente. Era un plan ya previamente establecido y pactado con la Pactado Corte Suprema. Pactado con la Corte Con Suprema. la Corte Suprema, la señora Sosa Gómez. Y entonces, el 25 de abril es el referéndum Ajá. en el cual, por un 90% más o menos, se aprueba que habrá una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente se va a elegir en julio, ¿no? Sí, sí, el 25 de julio. Y entonces, pero ya antes, el 23 de mayo, es decir, hace 20 años, Chávez da un paso en la historia mediática de la comunicación, emitiendo su primer programa de Aló Presidente. ¿Qué tal? No me acuerdo de eso. Sí, claro, está ya creada la... Bueno, seguramente está muy bien, claro, con lo cual logra un giro de presencia mediática importante una vez que ya está aprobado hacer la Asamblea Constituyente y que se van a celebrar las elecciones a miembros de la Asamblea Constituyente. Es clave lo que sucede en las elecciones de la Asamblea Constituyente, porque hasta en ese momento, como bien has dicho, aunque la mayoría de la población aprueba la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, y aunque es presidente Chávez, sin embargo, en la Cámara es una minoría. El chavismo es una minoría. Y entonces a esas elecciones se presentan 1.171 candidatos, de los cuales 900 son opositores. Así es. Y sin embargo, el resultado es que salen 127 chavistas y 4 de la oposición, elegidos por el fenómeno llamado quino. El quino de Chávez. Pues explica qué es el quino. El quino es muy sencillo. Todo chavista estaba disciplinado a votar por una lista previamente establecida por Chávez y el partido. Nadie se salía del redil. Él tiene una votación disciplinada y disciplinada va y marca solo los candidatos del llamado quino. Pero el pueblo en general, ¿no? El pueblo en general. Todos los votantes. Pero él logra esa disciplina. Pero se votaba por estados. Se votaba por estados, por una cantidad de diputados por estado a la constituyente y otra lista nacional. ¿Bien? Entonces hubo un reparto milimétrico de cómo había que votar. Los 10 que van al Congreso, los 10 que van a la constituyente son tal y tal. Ese es el quino. Y los que van por Aragua son tal, los que van por Miranda son tal, los que van por Bolívar son tales. Y los chavistas disciplinados votan por su lista. ¿Y esa genialidad quién la ha inventado? ¿Cómo? El cogollo de Chávez. Esa gente estaba ya asumiéndose que iban al control del Estado. Porque tienen un plan de Estado. No hay plan de Estado en la oposición. Sí, pero digo, esas elecciones se votaban nombres sueltos, ¿no? Papeletas abiertas. En una papeleta listada, con donde hay un nombres, pequeño óvalo para cada uno para que se escoja. Con docenas de nombres para escoger. Sí, con docenas de nombres. Ya. Así es. Solo que al ser solo una lista nacional, digamos, para elegir 10, era una lista relativamente corta, 100, 80, 100 diputados de candidatos. Y luego cada lista en cada estado también, una lista de 200, 300, qué sé yo, donde la gente podía escoger. Yo ni recuerdo cómo era. Y a vosotros no se os ocurrió hacer una operación parecida, ¿no? No. Acuérdate que hay el canibalismo típico de una clase política que está feneciendo y donde cada quien trata de salvar su pellejo. A esas candidaturas nacionales del circuito nacional
hay como 200 candidatos de oposición. Y sacan los números más variados, desde 200 votos hasta 800.000 votos, que se pierden todos, porque solo van a ser electos los que superen la barrera del millón a nivel nacional. Bien, yo no sé dónde yo saqué la audacia, pero me imagino que porque era una persona muy notoria en la vocería antigubernamental y que yo paraba el tráfico cuando me veía la gente, me conocían mucho, era portada de la revista, estaba en 3, 4 programas de opinión por semana en las televisoras, donde llegaba, había una rueda de prensa donde iban todos los periodistas, etcétera. Yo me permito pensar que yo puedo sacar diputación nacional y me lanzo por iniciativa propia, se llamaba eso. A ti o te postulaba un grupo o te postulabas tú mismo. Yo me postulé yo mismo. Y saco, me dejó Indra 1.200.000 y pico votos. Y otro, Fermín, salió con una votación parecida. El otro era un jurista que armó todo un aparato muy bien financiado, Bruber Caría, que tenía 20 años dando clase o 30 años dando clase, armó sus alumnos de todo el país que le hicieron la propaganda, sacó también otro 1.000.000 y pico. Y un personaje curioso que la gente no conoce, que yo lo animé a postularse, que es el doctor Jorge Olavarría, que había sido ideólogo del chavismo por esta especie de repulsa que había en la élite caraqueña a toda la vieja clase política. El antiadeco Olavarría, el muy cercano a Uslar Pietri Olavarría, era enemigo de esa clase política de Adey Copey y opta por apoyar a Chávez, una propuesta aventurera, por supuesto, pero me imagino creyendo que va a ser una persona muy influyente, pero era una personalidad avasallante, ¿no? Apenas gana Chávez, lo maltrata, ¿entiendes? Él está buscando la manera de ser alguien notorio en lo que va a ser la reconstrucción del Estado venezolano, y Chávez se ve que lo paró en seco. Chávez es una de las personas más malagradecidas que puede haber en el mundo, y lo saca del juego. Y ya el 2 de febrero, cuando Chávez va a ser designado ya, juramentado, ya Olavarría está en la oposición. O sea, no llegó ni siquiera a usufructuar las mieles del poder ni un día. Bueno, yo, digamos, no solo lo conocía, pero desde lejos, pero nos hacemos muy amigos y le propongo, pero ¿por qué no te postula a la constituyente? No, es que eso es muy difícil. Imagínate tú, hay que buscar como que eran 100.000 firmas. Yo te las busco, le digo, ¿bien? Y me pongo yo con mis hijas a buscar las mías y también las de Olavarría. Y en los centros comerciales la gente me firmaba todas y le firmaba también, tanto que él se entusiasma y va con sus hijas y su mujer también a buscar la firma. Y era un fenómeno porque el tipo, él había sido chavista, muy bien, en las elecciones, pero era una personalidad cautivante y con un verbo explosivo y muy... Hay un discurso, por cierto, el 5 de julio de ese año en el Congreso, que es un discurso histórico, donde el tipo pronostica todo lo que viene en Venezuela. Bien, Jorge Olavarría es electo con 1.000.000 de votos, pasó la raya, entonces fuimos electos, Bruber Caría, el negro Fermín, ¿cómo se llama? Jorge Olavarría y yo. 4. Y de los 131, 4. Y todos los demás chavistas. Sí, solo más que o menos. Hay un caso de un antiguo ministro del Interior de Carlos Andrés Pérez, llamada Ávila Vivas, por Nueva Esparta, que pasa coleado por allá por Nueva Esparta, lo llamaban Águila Viva. Águila Viva o Ávila Viva, bueno, es un buen tipo y tal, pero él tenía no sé qué negocios allí con un grupo Vallenilla, que eran propietarios no sé cuántos terrenos, un enjuague de eso de varón regional de la oposición ADECA, pero que entonces pasa coleado. Pero nosotros no teníamos un contacto cotidiano con él en la Asamblea Nacional Constituyente. Y empieza la guerra de la Constituyente, donde Olavarría y yo éramos las voz cantantes de una oposición vehemente a Chávez. Fermín era moderado, ¿entiendes? Y el abogado Bruber Caría se empeñó en mejorarles el proyecto constitucional. Y eso refleja el voto final
Olavarría casi que ¿cómo se llama? Lo chantajeamos, Olavarría y yo, que no podía votar por esa porquería de constitución. Logramos que se plegara al no voto, a la negativa. Bruber Caría ni nos dijo ni sí ni no, pero votó a favor, porque era su constitución enmendada pues por él, ¿no? Claro. Y ese fue el resultado final de esa constitución. Lo curioso es cómo, teniendo minoría en el Parlamento, el chavismo, sin embargo, logra una mayoría aplastante en la Asamblea Constituyente. Por la astucia del Quino una parte, pero lo otro por el desorden completo de la oposición. Del grupo opositor, así es. Había 50 aspirantes a líderes, todos eran que líderes. No hay que echarle toda la culpa a la organización del Quino, sino también a la descomposición de la oposición. Es doble el asunto, así es. Sí. Y entonces comienzan las discusiones de la Constituyente, que prácticamente el Parlamento queda neutralizado por la Constitución. Neutralizado, ninguneado y caprileado, porque él es el con presidente. Capriles de presidente. Con Capriles presidente, que es la cobardía personificada. Y con su curador, Julio Castillo, que le iba diciendo lo que hacía un hacer. papel muy decente, mi amigo Julio, pero imposible competir con la voluntad capituladora de Capriles. A todo lo que dijera Chávez, él ya estaba sumado. Iniciativa propia, el grupo que tú hiciste para... No, es una figura legal. Era una figura legal, por iniciativa propia. Por iniciativa propia. Vale. Pero eso duró hasta que saliste constituyente. Claro. Luego ya se entonces, empiezan las discusiones. Mi gran aparato era mi hija Valia, mi hija Valia y el que había sido mi asistente en la Cámara de Diputados, que era un liberado de los 85 cargos que pedí uno, que era un jovencito amigo de mi hija, graduado en la universidad. Manuel González. Y lo votaron, los de Sara lo votaron del Congreso. Ni siquiera uno tuve derecho a conservar mi gran cuota de la clientela de Estado. ¿Tú en ese momento cómo quedaste con Salas? No, distante, porque él estaba en Estados Unidos y yo le dejé el pelero. Pues. Él sí me apoyó a la constituyente. A los días que yo de todas maneras me lanzaba, pero no solo él, todos los partidos de oposición me apoyaron. Toda la vieja clase política. Tú obtuviste más de 1 millón de votos. Claro, ¿dónde lo saqué? Tiene que haber 1.200.000 votos. Yo recorrí el país y los adecos me recibían en todas las sedes del partido, los copellanos. Yo era una especie de figura síntesis de la repulsa de todo el país opositor al chavismo. Y había jugado ese rol en esos primeros meses del gobierno Chávez. Cuando yo soy electo tengo 5 meses en los medios de comunicación insultando a los chavistas todos los días. Entonces en las constituyentes empieza a ser una sesión mediática, habláis en los plenos, ¿no? Sí, os vais los plenos eran diarios o interdiario, creo. Entonces toda la atención nacional concentrada en el discurso de Olavarría y en el discurso mío. Ese era un show permanente. Entonces el gobierno resolvió acabar con la plenaria. Nos pasó a comisión y nos daba, creo, un chance semanal solamente de lucirnos un poco, ¿no? Pero fue extraordinario, una batalla de opinión interesante. Y además, era por dentro, era un laboratorio más que... Hay una figura un poco siniestra del partido de gobierno, se llama la Foforito. Esa es una jovencita... que era muy fanática y Chávez la bautizó la comandante Foforito, por lo que es lo encendida de su personalidad, ¿no? Lo fácilmente, ¿cómo se llama?, incendiaria que era. La Foforito, chico, era diputada y luego es diputada constituyente, está en la lista de Chávez. Y yo recuerdo, pero batallas claves del rediseño institucional, que yo ganaba votaciones, aún siendo opositor, porque es que el chavismo tampoco era una masa disciplinada de marxistas. No, eran tipos a veces, buena fe, habían 4 o 5 cantantes que llevó Chávez ahí, o sea, era aluvional todo ese grupo del gobierno. Había la esposa de Chávez incluso, que me quedaba aquí atrás, odiada por todas las otras allegadas al gran jefe, al macho alfa. O sea, ella la apartaban un poco y era un tipo, digamos, una persona normal. O sea, podía establecer un diálogo con ellos.
Bueno, esta gente del MAS, perdón, del chavismo, por ejemplo, la bicameralidad. Yo propongo que se mantenga la bicameralidad y gano la votación, En la la Constituyente. plenaria. Y la Fosforito viene a los 3 días y dice, es orden del comandante que es unicameral la vaina. Y pasó a ser unicameral. Y así por varios temas, ¿entiendes? Que Ahí entre los ideólogos de la Constitución estaba Escarrá, ¿no? Escarrá, que era un poco adornado Germán. pavo real del chavismo, sí. Bueno, acabas de Había decir el ahora. político que era Miquelena, Luis Miquelena se llamaba. Pero no era un hombre de discurso, era un hombre de armar, ¿entiendes? Pero entonces podíais discutir cosas como tenían mayoría absoluta, la Fosforito decía, esto Sí, se cambia y se me cambia, llamaban ¿no? Sí, y sí, sí. no es que me consultaban, Sí, bueno, querían saber que yo no sabotearía tal o cual aspecto del asunto. Pero bueno, yo sencillamente lo único que me quedaba era aprovechar mediáticamente aquello. Entonces, el 20 de noviembre la Asamblea Nacional tiene ya el proyecto de Constitución Sí. hecho y el 15 de diciembre se vota. Sí. El segundo referéndum que Y yo aprueba llamé la a Constitución. votar en contra, por supuesto, Tú llamaste a votar en contra. con los 4, con 3 de los 4. Con 3 de los 4. ¿Y qué resultado, cómo quedó la cosa? ¿No? Esa votación se hizo en medio del peor diluvio que recuerde Venezuela en el estado Vargas, donde hubo lo que se llama el deslave. Bajó de las montañas lodazales y millones de toneladas de lodo, sepultaron zonas enteras del estado Vargas. Fue una gran tragedia, pero y que hubo una participación del 50% de los votantes. ¿Qué cabeza? Es una de las cosas más siniestras que hizo Chávez. En lugar de suspenderlo, ¿no? A cambiarlo. No solo suspenderlo, sino decir que ganó él allí en esa votación, cuando la gente estaba tratando de huir a la avalancha de barro que le venía encima y se llevaba a su casa. Ese día votaron, no sé cuánto porcentaje. Siempre los mantuvieron como semioculto. ¿Cuánto por fin fue que sacó en el estado Vargas la constitución que se votaba ese día? 15 de diciembre fue eso. Ahora entonces fabricaron que salió entonces que la votación fue 68%, 70%, pero en realidad parece que la abstención fue del orden del 65%. Solo 40% máximo votó para esa constitución. Es la constitución de menos base, digamos, electoral, estadística que haya en Venezuela. No, fue la abstención récord y sin embargo quedó garantizado que se había apoyado. En buena medida por esas circunstancias climáticas, ¿no? Y En ese día, por lo ese menos, día, eso sí. fue bien. No, pero también había la abstención de que la gente no entendía qué era lo que iban a hacer con esa bendita constitución, chicos. Y entonces, cuando la Constitución, que es la que bautiza ya como República Bolivariana de Venezuela, y entonces supongo que cuando se aprueba la Constitución, la Asamblea Constituyente queda disuelta, ¿o no? ¿O se acaba? No, ellos inventaron una cosa que llamó el Congresillo, que era un congreso para liquidar el otro congreso. Ellos montaron su propio congresito que seguía dictando medidas ¿Y tú, desde la tú Constitución. seguías ahí entonces? No, yo me fui. Tú te fuiste ya. Ya ni recuerdo si nos ofrecieron ser parte de esa estafa, pero yo no quería ser parte de esa estafa. Eso era una cuestión, una ultrapetita allí, una sobrevivencia de la constituyente más allá del plazo legal de haber hecho su constitución. O sea que en el año 99, en solo un año, se pegó un vuelco Venezuela absoluto. Totalmente. Absoluto. Así es. De ser República de Venezuela a ser República Bolivariana de Venezuela, sí. de una nueva constitución, y una renovación luego de las elecciones. Pero además, eso es un proceso que está más dilatado todavía por el hecho de que entonces es lo que se llama la revalidación de los poderes, que es la gran oportunidad para que las garras del chavismo le pongan la mano a las gobernaciones, a la unicameral, a la Asamblea Nacional, a los consejos municipales, a todo. Él dice hay que revalorar, ¿cómo se llama? Revalidar todos los poderes públicos. Y se lanzan a la conquista de todo lo elegible. Eso fue ya en el 2000, el 2000. en julio, ¿no? Exacto. Y hay incluso unas elecciones presidenciales donde hasta se presta, en medio del desorden completo de la oposición, terminan apoyando a un comandante amigo enemigo de Chávez, que es el
el comandante de la Marina, Arias Cárdenas, que era gobernador del estado Zulia, y que se dice fue una operación de Chávez en secreto para levantar a alguien a quien derrotar, y todo el mundo pues se puso del lado del doctor, del marino En el 2000, en las 2000, municipales... las elecciones presidenciales, sí, presidenciales, pero... y entonces Chávez vuelve a empezar su nuevo periodo. De nuevo, sí, ya como... Ya como con 6 años de claro, irreelegible. Sí, claro, con la nueva constitución que acababa de hacer. Pero no era vitalicia todavía. Ya. Es una modificación que él hace después de que él pueda reelegirse indefinidamente. ¿Y tú qué haces entonces? A ver, 99. No, al terminar esto, el 99, quiere decir que... 99, yo termino la Constitución y entonces me pregunto qué hacer, porque yo no iba a volver al Congreso. Al Congreso tú llegabas como sobreviviente cada mañana, porque te seguía una turba de lúmpenes del gobierno que te tiraba piedras, te insultaban, te escupían, ¿entiendes? Y yo sencillamente resolví que a esa bosta de institucionalidad chavista yo no iría. No me iba a postular para esa cosa, pero a la gente le encanta eso, ¿no? Que alguien exponga allí el pellejo, y me nombraban mucho por ahí que yo tenía que ir al Congreso. No voy. Y no fui a esa Asamblea Nacional que iba a ser humillada, 1000 veces humillada a lo largo de 20 años de chavismo. Bueno, los que tuvieran voluntad de, ¿cómo se llama esto?, de masoquista, podían ser candidatos. Yo no iba a ser candidato. Entonces a mí se me ocurre el dislate, un error político personal grave, de entonces cambiar mi figuración nacional por aspirar a la alcaldía de Baruta. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es sencillo. Caracas tiene unas zonas delimitadamente de clase media y alta. El este para los grandes, Altamira, etcétera, Chacao. Muy bien. Y hay el suroeste, que es una gran clase media profesional, nueva toda, todo el proceso urbanístico de Caracas de los últimos 20 años anteriores a Chávez, se va poblándose allí en ese Baruta, y hay incluso 2, 3 barrios populares que viven de esa clase media asentada allí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo voy a ser entonces alcalde de esta zona de Caracas. Pero es de allí que el señor Capriles, saliendo del Congreso, se antoja también de ser candidato a esa cosa. O sea, que Capriles por segunda vez... ¿Por qué por segunda? Bueno, porque tú habías había aspirado. Tú habías aspirado pero esa aspiración quedó secreta. Quedó privada con quedó Salas. privada. Sí. No, esta vez es público, él se postula y yo me postulo. Y había unas primeras encuestas que me daban a mí arrasando. Se dice que de la Simón Bolívar, la Universidad Simón Bolívar, etcétera. Pero hay un detalle que me dice a mí que las cosas habían cambiado un poco, que es una novia, que fungía de novia de Capriles, que le preguntan en un programa de Globovisión, conducido por la periodista Nitu Pérez, Yo Prometo se llama el programa, le pregunta a la muchacha, que es la supuesta novia de Capriles, ¿y cómo te preparas para ser la futura primera dama de Baruta? Y yo veo la cosa y digo, me jodí. Porque eso significaba ni más ni menos que ya había un acuerdo de élites y de los factores mediáticos poderosos y compañías que yo sé que son compradas las encuestas más que nadie. Yo conozco todo el mecanismo de el pronóstico autocumplido. Es una cosa, yo la sufrí, imagínate tú si la sabré. Entonces arrancó una campaña, yo era enormemente popular, pero lograron que Capriles tuviera la mayoría de los votos. Pero de una manera que yo, sencillamente, mira, eso de que te digan a ti que eres un marido cornudo, tú no andas diciendo que eres marido cornudo, sencillamente llevarás tu vergüenza en secreto, qué sé yo. Si tú pierdes porque te han hecho fraude, tú no puedes andar diciendo, chico, todo el tiempo, me hicieron fraude, porque eso es inelegante, por lo menos es inelegante, admitámoslo así.
Mi santa mujer no le gustaría que yo pusiera ese ejemplo porque nunca hubo la menor duda sobre la integridad de nuestra vida matrimonial. Pero sí en la política hubo ese incidente de hacer el cornudo si yo hubiera dicho una y otra vez que me habían hecho fraude en Baruta. Yo me quedé fraudeado sencillamente, pero ocurrió lo siguiente. ¿Te acuerdas? O sea, que 1.200.000, 300.000 votos que me dejó Indra. En Baruta tenía 64.000 votos, en el municipio de Baruta. La última encuesta, la última alcaldesa, Ivonne Natas, había sido electa con 18.500 votos. Bueno, chicos, 18.000. Yo digo, yo tengo 3 veces y más esa votación en Baruta. Me lanzo. Votación final. Nunca supe los míos. Se dice que 3.000. Capriles. Ivonne Natas vuelve a repetir 18-20 y a Capriles le ponen 96.000 votos. Carajo, un poco exagerado, sinceramente. Todo al parecer viene de una reunión del señor Miquilena en la Embajada de España con Indra presente, se dice, no me consta, pero donde se habría discutido que lo que sería después la MUT pedía para el este de Caracas, para el Partido Primero Justicia, los 3 municipios básicos, Chacao, ¿cómo se llama? Distrito Sucre, allá Petare, y Baruta. Miquilena le responde, sí por Chacao. Y liquidan allí al liderazgo natural y ponen Leopoldito López, alcalde de Chacao. Baruta, sí, Capriles, perfecto. Ahora le dice Miquilena, ¿cómo se llama? Petare, el distrito Sucre, no, porque eso es para el hijo de José Vicente. Para Papi lo llaman. El hijo de José Vicente, electo masivamente, entonces alcalde. Y de ahí en adelante quedó la sucesión de los alcaldes de Baruta de la misma línea personal del señor Capriles. Y Chacao de la misma línea personal del señor Leopoldo López. Que son los mismos protagonistas que 20 años después siguen en la misma. Siguen aquí en el tapete del día a día. Ahora, yo le agradezco infinitamente esas maniobras que me excluyeron, porque me permitieron no solo no ser parte de todas esas tramoyas de la política venezolana, sino que me permitieron por primera vez desencajar precisamente de toda esa cotidianidad de vivir en la política y para la política. Eso yo reivindico mi vida de empresario privado, de mi vida familiar por fin, digamos, reconstruida, no porque hubiera sido destruida, sino que había sido accidentada por mis constantes viajes, y que bueno, yo esos años, estos 20 años de Chávez, con los accidentes de los 2 primeros y una rebelión que lo tumbó, pero lo repusieron, me permitió desde el campo privado hacer el grueso de mis intervenciones, que fueron todas conspirativas militares, porque yo estoy conspirando hace 20 años, incluyendo la del 2002, que era parte del cogollo. Ahora nos cuentas. Ahora te cuento. O sea, tú formalmente, tras el robo democrático, o la humillación, o como se pueda llamar eso, te vuelves a Valencia, ¿no? Sí, en la misma noche tenía mi maleta preparada y todo, porque sabía que venía. Ahí hubo una cosa que a mí me llamó siempre la atención. Como a los 3 meses me llama un gran amigo de Anzoátegui, donde yo había puesto allí el que me iba a sustituir en caso de que yo escoger por Lara. Escogí por Estado Lara y ese amigo mío fue entonces el diputado por Anzoátegui. Me llama y me dice, mira Alberto, aquí hay un fenómeno raro. Aquí están repitiendo la elección en el municipio Sotillo y hay unas cajas de votos que son tuyos, de Baruta, a 800 kilómetros de distancia. Allá fueron a aparecer mis votos, chicos. No me va a decir que no es como para sospechar, ¿no? Sobre la idoneidad de Indra y de todos los... Ay, Dios mío. Pero yo no sé, chicos, la verdad que no lamento eso, porque yo no soy de los que pueda creerse el cuento de que una persona es capaz de torcer un país, sobre todo si no representas una fuerza social enorme, una fuerza político-social importante. Yo era una voz en el desierto, en realidad. Lo que había de fondo era una clase media
que se acomodaba a la circunstancia, que quería seguir viviendo del Estado, viviendo ¿cómo se llama?, de la moneda, del cupo de moneda a cambio preferencial para el que tenía recursos de cambiar esa plata en dólar y traerla y llevarla, el que podía tener digamos, cercanía a algún funcionario del gobierno o de alguna alcaldía o gobernación que te deparara una obra pública con su sobreprecio correspondiente para mojarle la mano en la coima, en la mordida que tiene todo funcionario del Estado. O sea, el no haber sido parte de nada de eso, a mí me satisface. Mientras tanto, el liderazgo de Salas siguió vinculado a la eterna tratar de renovar los mandatos de su hijo en Carabobo, y los otros candidatos de Acción Democrática, de Acción Democrática, sí, de COPEI, y particularmente Capriles, de pelear por 20 años, y lo logró, mantenerse en la pomada de ser reelecto como alcalde de Baruta y gobernador del estado Miranda, hasta hace 6 meses que estuvo allí. Un año. Sí, sí, son funcionarios del régimen chavista. En un juego articulado con el régimen chavista. Así es. Entonces esas cosas que yo decía y que la gente no me las aceptaba porque o no me entendió o no me querían entender, que equivale más o menos lo mismo, que es la oposición venezolana es parte del régimen. Siempre lo fue, nunca dejaron de serlo. Solamente se explica el régimen chavista de Venezuela por la alcahuetería y la cabronería de la oposición venezolana, que era de ese régimen de Chávez y de Maduro. Y esas son historias que podemos contarte en detalle también. ¿Cuándo se introduce el rótulo de bolichicos? Más tarde. Hace como 3 años. Hace poco, ¿no? Sí, hace es 3, mucho más reciente. Y entonces la percepción en esos primeros años del chavismo de esta entente cordial, ¿Ya? Era poco percibida, seguramente, ¿no? O solo por algunos opositores. Hasta hoy sigue siendo no percibida porque creen que es, digamos, súper legítimo ser candidato contra los candidatos del chavismo y creer que todo eso es inocente. No, no es inocente, son parte del juego de correspondientes complicidades de cada uno de estos. Por ejemplo, hay un tipo como el tal Rosales, el gobernador del Zulia, que dejó su sucesor al cabo de 2 o 3 periodos allí en la gobernación, y luego pone a su mujer y lo rota con el que va a ser alcalde de Maracaibo. Eso era bastión de Rosales, antiguo de Acción Democrática, que montó un partido regional para los efectos del negocio de la clientela zuliana. Oye, Rosales hoy es un tipo multimillonario, digamos, como lo es Capriles, como, no me atrevo a decirlo de la familia Salas, pero caramba, le fue muy bien pues a esa... Los López. Los López, por supuesto, Claro. diciendo que era pequeñito, pero Chacao deparó muchas ventajas financieras también. Estas cosas, es difícil decirlas, Gustavo, porque uno queda como si fuese un maledicente, un tipo... Pero Dios mío, ¿cuál otra explicación hay que no sea la base material para estos fenómenos políticos? Yo no conozco otra. ¿Sabes que usted fue marxista? Bueno, yo fui marxista, pero dejé de serlo, Dios mío. Hace 30 años dejé de ser marxista. Pero, caramba, hay otra explicación que sea distinta a la base material que lleva a la gente a pensar lo que piensa como expresión consciente de su persona adscrita a su estatus social. La única frase que yo rescataré de Marx, así haya renunciado y vilipendiado todo lo demás, el ser social determina la conciencia. Un militante, un dirigente de la MUD, piensa como un dirigente de la MUD, y ese ser dirigente de la MUD es ser un adscrito al régimen de Hugo Chávez Frías y su sucesor Maduro. Digan lo que digan, son de ese régimen. Y eso la gente no lo entiende, al parecer. Bueno, pues vamos a poner una fecha. ¿Ya? 11 de abril del 2002. Ajá. ¿Antecedentes? ¿Qué hiciste tú ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? 11 de abril. Mira, Todo el mundo sabe que es el golpe de el Estado. golpe del Carmón Estanga, asociado al doctor Carmón Con Estanga. fe de cámaras, etcétera, donde Exactamente. figura como presidente de Venezuela, aunque Chávez a las 24 horas recupera el poder. 47 47 horas, bueno. Ya.
Mira, es interesante ese episodio, porque daría para una grabación de 1 o 2 horas si quisieran perder el tiempo a escucharme. Mira. ¿Quieres que hagamos No, que la pongamos aparte? seguir. No, lo hacemos aquí seguido, ¿no? No, seguimos. Mira. No, porque es en sí mismo un hecho mayor, es como hablar del propio 23 de enero, Claro. o de, qué sé yo, o de la caída, de cómo Yeltsin se hace con el poder, o sea, es un hecho mayor para nosotros ese 11 de abril. Fíjate tú, en septiembre-octubre del año 2000, septiembre-octubre, empieza un reanimamiento de la lucha de calles y obrera contra Chávez. Chávez arbitraba, por supuesto, pero... No, el 2001, perdón. El 2001. Pero eso eran, digamos, pequeños brotes. Y el que los encabeza es Acción Democrática, que empieza como a ser parte de la lucha social contra Chávez. Porque era la organización de mayor peso sindical del país, no por casualidad, por 50, 60 años había sido así. Bueno, ocurre entonces en septiembre del 2001 que Acción Democrática convoca manifestaciones. Se encontraba a la cabeza de Acción Democrática el llamado Gordo Marín, Rafael Marín, no sé qué. El gordo Ran, lo llaman. Ran, chicos, dirige Acción Democrática, que está pero esguasada en el peor momento de su historia. Recuerda, había aventurado con el candidato ¿cómo se llama? El caudillo Alfaro Usero, había salido totalmente trasquilada de esa experiencia y hay unas crisis, expulsan a Alfaro Usero, queda la crisis. Y había varios segmentos que reclamaban esa dirección. Y emerge la figura de Rafael Marín. Es un tipo muy combativo, había sido gobernador del estado Apure, una figura bastante señera de Acción Democrática. Y Chávez, chicos, les declara la guerra todos los días diciendo que había que liquidar a Acción Democrática. Y a mí se me ocurre, si Chávez quiere liquidar a estos, aunque yo toda mi vida milité contra Acción Democrática, yo debo ayudar a estos que quiere Chávez liquidar. Fui y me meto en Acción Democrática. Me meto en AD, el Gordo Marín me recibe con todos los honores, con otro amigo mío, infelizmente muerto ya, y entonces soy parte de lo que podríamos llamar el cogollo de Acción Democrática. Una persona que tenía cierta relevancia, acababa de ser diputado constituyente, muy conocido en la opinión pública, etcétera, y de una vida personal intachable, porque nadie puede decir que yo me cogí medio decimos la cuarta parte de un bolívar. O sea, nunca fue asociado a ningún hecho de corrupción. Bueno, sencillamente era un capital, porque por mínimo que fuera era un capitalito político y con cierto criterio político por esto de que uno manejó categorías de análisis, etcétera, podía expresarme correctamente en programas de opinión pública de gran audiencia. Entonces eso, yo me transformo en alguien significativo para ese partido. Y el otro era un poco venido a menos, estaba en ese momento, era, ¿cómo se llama? Ramos Ayub, también del cogollo Acción Democrática. Entro allí, chico, y me cargan para arriba y para abajo, y en el para arriba y para abajo con Marín era conspirando con segmentos militares que rápidamente nos oyen mucho para la necesidad de ser un factor de sostén político de un eventual cambio abrupto del régimen de Chávez. Teníamos asideros en Acción Democrática, no te olvides, en la Fuerza Armada, no te olvides que Acción Democrática tiene una egregia figura sindical llamada Carlos Ortega, presidente de la CTB, que desde el 6 de diciembre del 2001 hacen un paro nacional, Fedecámara, pero simpatizando la propia CTB con ese movimiento. Y hay un gran movimiento obrero patronal de oposición a Chávez, a su política. Arranca el año 2002 y se convocan no solo estos factores patronales y de los sindicales, sino toda la pléyade de partidos que habían participado y aunque los derrotara Chávez en la constituyente,
todos esos partidos se reaniman en esta lucha ya directamente de calle contra el gobierno. Y se pide una manifestación el 23 de enero del 2002, que es una cosa pero portentosa. No sé, han podido manifestar 500.000 o más de personas. Y de ahí nace un proceso de quiebra política del propio régimen. O sea, el régimen se deteriora a una gran velocidad y ese ascenso que se hace visible a partir de la huelga de diciembre del año anterior y con esa movilización política del 23 de enero, se hace evidente que podemos disputarle el poder a Chávez. Y llega el mes de abril, donde el 9 ya se lanza una huelga general política. Del sector petrolero que está movilizado, empleados y obreros petroleros, de los partidos y de una cantidad de segmentos interesantes y sobre todo sindicales que están queriendo pelear contra el gobierno y hacen una huelga general política 9 y 10 de abril. Y yo creo que el 11 venía la quiebra del régimen. Pero, ¿y esa huelga estaba articulada con lo que iba a pasar el día 11 o no? Ellos no sabían. Ellos no es que no sabían. No sabían lo que estaban desencadenando, que era una revolución. O sea, porque una revolución democrática. Sí, pero, digamos, estabas Henry Ramos, Gordo Marín, etc. Había un plan diseñado para lo que iba a pasar el día 11. Chávez. El plan era tumbar a Chávez, ¿sí? Con el apoyo de Fede Cámara y de la CTV y del movimiento de los trabajadores petroleros, 25.000 empleados y obreros, poco obreros, todos los empleados que temían el plan de Chávez de desmantelar PDVSA para convertirla en una agencia clientelar del gobierno. Lo que se empezó a llamar la PDVSA 2 a 2, porque era medio lengua mocha el ministro que quería, el tal Ramírez, que quería ponerle la mano y conformar a PDVSA como una agencia política del régimen. En mala hora, porque acabó con PDVSA. Bueno, pero esa movilización entonces lleva a los trabajadores petroleros a un conflicto abierto y Chávez beligerante los expulsa de la PDVSA, los bota con un pito diciendo se van. Y eso fue el vámonos todos detrás de la dirección de PDVSA y de los partidos, de Fedecámara y de los sindicatos, que eran la dirección de ese conflicto del 9, 10 y 11 de abril. El 11 de abril, digo, ellos no sabían. Yo no te voy a decir que yo sí sabía con precisión. Yo no estaba en la dirección de ese proceso, pero sí pensaba por hábitos de cultura política elemental de que íbamos a una fecha de quiebre político. Y efectivamente, yo por ejemplo, en una reunión de altísimo nivel de Acción Democrática, donde traen la noticia de que el ejército ya no estará en el golpe al día siguiente, y un dirigente sindical dice allí, me permite omitir su nombre, que entonces él puede descomandar la huelga de mañana, yo lo interrumpo y le digo, mira, tú no puedes descomandar nada. Eso es un proceso que ya es irreversible. Mañana vamos y le digo, vete a la ventana. Estaba lloviendo a esa hora y habían borbotones de gente y por la televisión se veía que en todo el país había una ebullición extraordinaria. En medio de lluvia, a la mitad del país había gente en la calle anunciando que al día siguiente iba a pasar una cosa excepcional. Y mañana hay una revolución política aquí. Y bueno, efectivamente, al día siguiente amanece todo el país movilizado y concentrándose en Caracas. Hay 500.000 de personas, no se sabe cuánto, que lo llevan a una plaza, pero la gente dice, no, mejor Miraflores, y se van a Miraflores. Hay toda clase de leyenda, que eso fue inducido, que Chávez los mandó a matar, que los mandaron a matar los propios... Pero eso terminó a tiros en las puertas cercanas al Palacio Miraflores, 10, 15, 20 muertos, no recuerdo, y un choque de trenes que ocurrió ese día y donde Chávez termina perdiendo el poder en la noche. Efectivamente hubo una revolución esa noche, la Fuerza Armada lo saca, pero se da cuenta de algo que no estaba previsto. Ajá, ¿y qué se pone? ¿Qué se pone? Y vienen todas las intrigas y los grupos de poder tratando de... Nosotros estábamos, los adecos, yo estaba posando de adeco en ese momento, estábamos con un sector de la iglesia, perdona que omita
el nombre, un cardenal, la gente sabe quién es además, un cardenal opuesto al otro cardenal que era la voz oficial, que, bueno, no permitió que fuese nuestro candidato, so pretexto de que era divorciado. ¿Sí? Bueno, es pequeña historia que mucha gente no sabe. Entonces se impuso el que no estaba divorciado y de la mano del cardenal oficial de Venezuela, lo llevan entonces a la primera magistratura. Yo trato de hablar con él ese día en Miraflores, no aceptó y después vi por qué. Ahí estaba toda la plaga de la élite venezolana allí rodeando al tipo, a Carmona, que me iba a hacer caso a mí, pero yo le quería decir algunas cosas que yo había aprendido en mi vida que le hubieran podido ser útil, como no dejarse tumbar, por ejemplo, y de qué manera hacer las cosas, porque mi tesis era muy sencilla. Si el presidente se replegaba y no apelaba al día siguiente a la calle a toda la gente que le sostenía, iba a permitir en cuestión de horas. Y el que me da la clave de esto es el propio doctor Olavarría, que es un tipo muy lúcido. Lo llamo yo por teléfono a la 1 de la tarde, saliendo del palacio, lo llamo y le digo, mira, Jorge Olavarría, Jorge, esto pinta mal, le digo yo. Este hombre acaba de dar un discursito aquí muy poca cosa, chico. Me dice, para mí que esto no llega ni siquiera al mes y medio. Me dice, ¿qué mes y medio? 48 horas, chico, va a durar esto, me dice. Duró 47. ¿Bien? El tipo lúcido sabía, o sea, hablaba de la élite que él conocía, él era parte de esa élite y de todos sus fracasos históricos. Bueno, así fue que el doctor Carmona, para desgracia de él mismo como persona, es una excelente persona, sin embargo fue producto, chicos, fue, digamos, una personalidad sometida a todas las presiones habidas y por haber de la élite mediática, que fue la que armó ese golpe, de la, ¿cómo se llama?, de la élite militar que lo hace y se arrepiente al día siguiente, que la élite sindical que se ve excluida inmediatamente y se retira Carlos Ortega del Palacio Presidencial, dejando que eso siga su propia suerte, y del pueblo que por televisión quería ver cómo se desenvolvía aquella gesta histórica. Dios mío, cuando un país que ha estado en ascuas y militando en la calle para un cambio de gobierno y resuelve irse para la casa para sintonizar en qué quedó aquello por Globovisión, bueno, es responsable de ese acto y responsable de haber dejado abandonado al presidente Carmona. Y entonces la Fuerza Armada se rehace de nuevo en su cúpula y traen a Chávez de la isla esa donde lo tenían y vuelve el loco, pero el loco herido de muerte política, porque Chávez vuelve con la cantaleta de que él ha sido pues indebidamente agresivo, de que él perdona a todos, que reengancha a los trabajadores petroleros. Es un Chávez que se devuelve de la soberbia y que busca el pacto con el país al que lo había abandonado, pero que él sabe que lo han perdonado, pues entonces regresa al poder, pero con voz muy baja, voz muy queda y prometiendo que va a mejorar todo. Tras su experiencia cercana a la muerte. Tras su experiencia cercana a la muerte. Sí. Y entonces vemos, ahí empieza otra etapa de nuestra desgracia. Porque no estaba cerrada la coyuntura revolucionaria de agitación social que llega hasta diciembre. Ojo que eso es interesantísima esa etapa. A título particular, cuando se reinstaura Chávez en el poder, 47 horas después, tú estabas en Caracas, te vuelves a Valencia, estabas... No, yo estoy en Acción Democrática y somos parte de... Tú seguiste activo sí, en ese momento. Pero estabas ya viviendo en Caracas, ¿o no? Sí, estaba viviendo en Caracas. ¿Y las empresas las habías dejado allí funcionando? Un primo mío ¿tú te acuerdas de esa figurita de los suplementos donde aparecía un forastero con su bojotito de ropa con una vara atrás? Un día, meses antes, había aparecido en la finca un primo mío que me dice, primo, aquí vengo a que me dé cobijo. Entonces había tenido 100 tipos de trabajo y tipo muy inteligente. Y yo le dije, pero
quédate aquí, tienes casa inmensa que no usaba para nada, y él fue agarrando como atribución el encantar. Primo, a mí me gusta este puesto, usted me permite, mire, tener mi comida, tener mi techo y mandar, que es lo que a mí me gusta. Y tenía 60 obreros, qué sé yo, allí. Ay, Dios mío, qué vida aquella. Yo me fui entonces, porque su campaña era, ¿qué hace usted aquí, primo? Usted es un talento, váyase a Caracas. Y no sé qué. Pero entonces, cuando te pusiste con los adecos, cuando... Eso es el fue 2001. un año antes, 2001, un año Sí. antes del, más o menos, ¿no? Sí, un año. No, 6 meses antes. 6 meses antes. Y me quedo en Caracas porque lo que va a suceder, que es un Chávez derrotado, pero que rehabilita la torpeza política de la oposición, y Carmona en exilio, ya yéndose, es la oportunidad de ver cómo se logra volver a anudar con esa alza de masas impresionante. Y rápidamente se logra. Para el mes de julio ya hay movilizaciones de medio millón, 1 millón de personas otra vez en toda Venezuela. Y en octubre, yo recuerdo el 10 de octubre, había una movilización, no sé, eran como 80, 100 cuadras de gente. Y fabrican allí la tesis de que iba a haber un atentado contra la dirección del presidium allí, y entonces hay toda clase de comentarios de que ese día había un golpe militar, y bueno, que no se dio, y viene lo peor, que es en el mes de noviembre, finales de octubre, noviembre, el ala militar que animábamos y rodeábamos con mucho afecto resuelve irse para una plaza pública en Caracas, la Plaza Altamira, a pelear contra Chávez, pues una rebelión militar, pero sin echar un tiro, sino como una presencia, pues, un disparate completo. Empezaron 10 o 15, llegaron a tener 200 oficiales allí. Se iban de los cuarteles a pelear contra el gobierno en una plaza pública, echar discursos en una tribuna, y todos los días con un público que pasaba por allí, que crecía, y hacían toda clase. Cuando yo vi que habían perdido la chaveta, me voy a permitir todavía no nombrarlos por nombre y apellido para no convocar, digamos, la vindicta pública contra ellos, pero un general muy conocido, que era más o menos la figura de eso, yo pensé, este tipo enloqueció cuando lo oigo en la tribuna decir, y convoco para pasado mañana una huelga general nacional. Y cuando bajó la tribuna dije, pero general, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Usted sabe lo que es convocar una huelga general nacional? Un grupo militar en una plaza pública de Caracas, sin ningún nexo orgánico con todos los sindicatos del país, sin ninguna preparación del activismo para esto. ¿Usted qué se cree? ¿De dónde saca usted que usted puede convocar una huelga general? Bueno, era la clase de loco que creía que ya, como la habían llevado a un paseo por los medios de comunicación, la oligarquía mediática esta, responsable de 9/10 partes de nuestra desgracia, lo habían llevado a ¿cómo se llama?, a los platós de las televisoras, y habían personajes muy conocidos, no voy a recordar, que decían, caramba, general, usted ya pinta para presidente, esto es un hecho, usted ya está electo, las encuestas dicen que usted tiene el 60%. Es una cosa, pero esas payasadas de laboratorio, chicos, de esos factores, digamos... Entre ingenuidad y estupidez, ¿no? Más o menos. Y el tipo se lo creía, que era lo peor. Sí. Una vez fui yo a visitar a un pariente, ya podré nombrarlo, está muerto el pobre, se llama Reinaldo Chervini, era primo de papá. Le digo, mira, Reinaldo, vengo a pedirte apoyo, vamos a hacer... Eso ya es más o menos para 2 o 3 meses después de ese incidente de abril, ¿no? No, perdón. De noviembre. De noviembre. Digo que vamos a tener eso es eso es ya el año siguiente. 2003. Que le pido dinero para una conspiración militar que ya yo estaba gestando, ¿no? En 2003. 2003. Y me dice, primo, yo di un dineral para ese movimiento de Altamira, y a mí la gente a la que le pidió yo dinero para esto, digamos, algunos hasta dudan que yo me cogí esos reales. Primo, nadie quiere dar nada, porque es que eso de Altamira fue una estafa. Y había sido una estafa, efectivamente. Después, con los años, yo me enteré de muchos cuentos. Ahí salió más de uno rico, el militar de exilio, pero
con mucho dinero. Estas cosas avergüenza decirlas, pero hay que decirlas porque la gente tiene que encontrar alguna explicación, Dios mío, ¿por qué tantos fracasos? Y es que el material humano que hemos tenido a la cabeza de todas estas gestas incluso, es una cosa lamentable, chicos. Bueno, este año del 2002 entonces se cierra con una huelga general que está siendo forzada por la presión contra Chávez y se logra otra vez el sector petrolero y otra vez la CTV y otra vez Fedecámara. Arrancan la huelga y habían sectores, por lo menos, lo voy a sapear aquí, el señor Carlos Escotet del Banco Banesco, era uno de los financistas, lo digo porque un día, como al mes y medio, que aquello iba a fracasar, yo como que no sigo colaborando con esto no se le ve el queso a la tostada, digo. Como diciendo, no veo ganancia pronta aquí, y desertó. La Polar argumentó también, el señor Mendoza, que había perdido mucho dinero en aquel evento, ¿no?, de la huelga esa eterna, de 2 meses duró esa huelga, en declive cada vez menos, y Chávez, chico, rey del juego, ¿entiendes? ¿Cómo se llama? Con recursos del Estado, reventando una huelga petrolera, que por supuesto Estados Unidos podía ver de muy mala cara una huelga petrolera que le inhibía de importar, no sé si 1,5 millones, 2 millones de barriles, y que por supuesto le sitúa al lado de Chávez en ese conflicto, quieras o no. Sí, pero... Estamos ya en el gobierno Bush en Estados Unidos. Sí, pero antes, vamos, ya que has hablado del petróleo, convendría volver a un detalle que se produce 2 años antes, o 1 año antes. Es cuando Chávez organiza la segunda cumbre de la OPEP en Caracas. El 27 de septiembre del 2000 da un famoso discurso allí donde, claro, los cambios geopolíticos que Chávez diseña en términos de la vinculación, claro, Venezuela es una de las mayores reservas de petróleo, y los vínculos con la OPEP en septiembre del 2000. Eso seguramente todavía no preocupaba, porque todavía no había sido el 11S, pero tenía que... ¿No recuerdas que eso hubiera preocupado más de lo que se podía percibir? ¿El factor geopolítico mundial? Claro, en plan geopolítico. No. Cuando fue el golpe del 11 de abril, yo publiqué un artículo en el Catoblepas comentando el asunto, y ahí menciono el discurso de Chávez en el 2000 con lo de la OPEP, porque ahí leyéndolo entre líneas y más y me... Claro, eso entonces, pero más y me ahora, retrospectivamente, ¿no? Pues... ¿Tú le atribuyes a ese discurso eso era una realidad de que... Una visión de que un estratega había estado montando algo grande, ¿no? Claro, y que tenía que haber preocupado, por ejemplo, es decir, que suponía un posicionamiento geopolítico muy importante. Sí, porque es que luego se vio el éxito que tuvo con todas las relaciones con Ahmadinejad, etcétera, más adelante, claro. Sí, pero acuérdate que nosotros veníamos primero de ser fundadores de la OPEP el año 60, los ADECO, de haber sido participantes beneficiarios de las 2-3 grandes alzas de precios, el 73 y el 78 cuando Yom Kippur, y de una política sostenida de contracción de producción para mantener los precios altos, ¿no? Y se había asistido a todas esas cumbres de OPEP, donde Venezuela siempre era el factor más bien que empujaba la beligerancia de la OPEP, y los reyesuelos árabes eran los de la contención, ¿no? Pero más controlados por Estados Unidos. Más controlados por Estados Unidos, exacto. Entonces, que Chávez haya sido un factor que rompiera abiertamente con la tradición de la OPEP, no necesariamente, porque habíamos sido siempre beligerantes, pero de que ahora sí lograba un gran salto por la beligerancia política de Irán y de Irak, porque Irak debe ser de esa época también, ¿no? Claro, ahí está. ¿Ya? Chávez es amiguete de Hussein, partidario, por supuesto, de la invasión a Kuwait. Bueno, el partido Baas de Hussein era de la Internacional Socialista, también. No hay que olvidarlo. Mira, ahí me pierdo un poco, pero lo central es que no hay nada que
digo yo, desde el punto de vista de un país como Venezuela, no hay nada que reprocharle a Chávez en su propuesta internacional de dar relevancia al cartel de productores que era la OPEP. ¿Entiendes? Por supuesto, eso tiene todo tipo de implicaciones ideológicas, donde si uno es liberal, bueno, aquello resulta una política absolutamente demencial. Todo lo que implica el comercio mundial signado por luchas de carteles, pero cuando tú eres beneficiario de un cartel, en este caso de producción, que había sufrido medio siglo XX de precios deprimidos, hasta el año 60 en realidad, por producto del control de las 7 hermanas sobre y que después, por fin, desde los años 70, logras una preeminencia cada vez mayor de una enorme utilidad del ingreso petrolero, que tú lo ves invertido en tu país. Bueno, nosotros éramos de hecho cómplices de esa versión antiliberal del asunto, pero partidarios de la revalorización de nuestro petróleo. Bueno, ¿no? Eso hay que reanalizarlo también viendo las salidas que le quedaron a Chávez después del golpe de Estado. Ahora, yo recuerdo mucho una conferencia de tu padre, una charla de esta, de eso ligado al islamismo, ¿eh? Cómo el islamismo se hace potente es por el petróleo que se hace indispensable y cada vez más importante desde el punto de vista de los ingresos. Porque sí, hay la cara Dubái, bellísima, y Qatar, etcétera, pero hay la cara de las madrazas y de todo lo que implicó la política exterior de Arabia Saudita y del propio hostigamiento a Israel desde Franja de Gaza y del Hezbollah y toda la política siria. O sea, eso sin el petróleo árabe jamás hubiera sido imaginable, ¿no? Bueno, en todo caso, Chávez se hizo temprano adláter del izquierdismo chiita, musulmán ¿cómo se llama?, de Irán, y del Hezbollah. Sí. Hay enormes carteles allí en Siria y tal. La figura de Chávez financió abiertamente a Hamas y a Hezbollah, y a Irán le facilitó, dícese, de enormes cantidades de uranio de Venezuela. Pues podemos dejar aquí este tramo para no adentrarnos, para no meter demasiadas cosas en la misma conversación, y seguimos en otro momento. Ok.